Hola, agradecer a la organización por habernos invitado a la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo en esta manifestación. Una asociación que ha luchado desde más de 60 años contra el franquismo y el fascismo. Voy a empezar leyendo el artículo número 1 de los derechos humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Si esto se aprendiera desde los primeros años de vida y se respetara, ya tendríamos una sociedad libre de racismo. Pero no interesa que el pueblo esté unido para defender sus derechos. Hay que inventar enemigos para dividir. Hubo un tiempo que ese enemigo fue el pueblo judío. Hoy, en gran parte del mundo, son los inmigrantes, los diferentes, que vienen a robarnos, que vienen a cogernos el trabajo. El racismo es el primer eslabón del fascismo. Se empieza criticando a un grupo de personas por su color, su orientación sexual, su discapacidad, sus costumbres, y se termina encerrando en los CIES porque no tienen los papeles legales. Como la situación mundial de la globalización, de la expropiación de las materias primas a los pueblos indefensos, las guerras obligan a las personas a salir de sus países, los racistas aprovechan para hablar de invasión. De hecho, en toda Europa, el peligro del revisionismo de la historia está creciendo. Este peligro no apareció de repente, es un proceso lento, solapado, que viene de lejos, por la falta de memoria histórica y de educación, y esto va creciendo. La extrema derecha sigue avanzando globalmente, y cada día aparecen nuevas formas. Solo nos faltaba la inteligencia artificial para inventar cualquier engendro. Este fenómeno incide en todas las clases sociales y una parte de la juventud cada día más engañada con los discursos populistas de los fascistas se deja arrastrar a la violencia. Cuando se deja de hablar de la historia, no se explica lo que fue el fascismo en el mundo y en España. Las personas se creen las miradas de 4 iluminados. El fascismo es hijo de la falta de democracia. Hay que detener el resurgimiento del comunismo, de la extrema derecha y del neofascismo. Hay que luchar por la paz, contra el genocidio de Gaza. Hay que preservar la memoria contra el revisionismo histórico. Hay que implicar a la juventud, que es una generación que vivirá peor por primera vez que la generación anterior. Y el horizonte que se vislumbra no es nada halagüeño. Recordemos que estamos todos en la misma lucha. No al racismo, no al fascismo. Compañeros y compañeros, ahora sí empezamos.